Así Sí. nomás, no mentira, no es precioso. Eh, Me acompaña Mérida Atlas, @merida.atlas. Es amiga Mérida, mía, nos conocemos Robin. hace, exacto, Mérida, Robin. Nos conocemos hace un tiempo ya, no digamos cuánto porque la edad. ¿Qué más? Bueno, yo soy Germán Alvarenga también, somos amigos claramente, somos parte de la comisión organizadora, directiva, algún nombre de esos, de Siendo Nombre Humanes, que es importante. de esta orga que empezamos hace un tiempo, y nos pintó, Real nos pintó, hola el Alberto, nos pintó hablar Hola, sobre Ari. pronombres. Parece sencillo, pero casi nadie se planta a decir, bueno, hablemos de los pronombres y generalmente tardamos mucho en descubrirlo. El nuestro, el de los demás. No. Y aclaramos que va a ser más que nada una cuestión de nuestra opinión y también cosas que suelen pasar en general. No necesariamente es algo como una verdad instalada lo que vamos a decir. Cada uno, y esto lo vamos a hablar también, tiene su experiencia con los pronombres, así que estaría bueno conocer si hay alguien ahí que tiene alguna experiencia con pronombres y esas cosas, que lo pueda decir también. Y preguntas, dudas e insultos van a ser respondidos también por los comentarios. Bueno, ¿que empezamos ya, te parece? Sí, dale nomás Bueno, así después. Tenemos preguntas. lo, me puse solo en el rol de coordinador, una falta de respeto. Dale que va. Bueno, lo organizamos como con algunas preguntas, ¿no? Como para organizarnos y no irnos por las ramas que lo hacemos. El otro día hablamos 3 horas por Zoom, imagínense, por Zoom no, por videollamada. Pero Y lo primero más queremos hablar lindo un es que poco, teníamos un sí, tema y hablamos 2 horas 40 de otros temas de hasta que otro tema. logramos. ¿A que sí? Si pasa esto ahora, avísennos, por fin. Eh, ¿Qué son los pronombres? ¿Cuáles son los pronombres? ¿Vos los conocés? No sé, digamos No todos. sabes, digamos todo. Tenemos 3 pronombres hasta ahora conocidos, por lo menos en español, ¿sí? Tenemos los más conocidos hasta ahora, que eran él y ella, ¿sí? Los binarios, los pronombres binarios, por decirle así. Y hace no mucho tiempo, hace un par de años, se inventó un tercer pronombre que es ella, ¿sí? En vez de él, ella, que sería una tercera versión, inclusiva o neutra también, ¿sí? A veces No se le binaria puede también. no binaria, por ejemplo, exacto. Que se suele utilizar, por ejemplo, no necesariamente, pero se suele utilizar con personas no binarias, por ejemplo. ¿Qué son los pronombres? Esto, palabras que usamos para referirnos a la gente. Por ejemplo, si yo me refiero a Mer, le digo, le dije a ella, le dije a ella que viniera a mi casa, o que viniera al vivo de acá de Siendo Humano. Le dije a Mer, le dije a ella que viniera al vivo de Siendo Humano. Alguien me puede decir a mí, che, le dije a Germán, puede decir, che, le dije a él, o le dije a ella, lo que sea, ¿sí? Son nombres palabras que utilizamos para referirnos a las personas. Bueno, Voy creo a que poner hasta ahí nuestros más. pronombres porque yo dije, uso Dale, ellos. obvio, ¿Y los dale. tuyos cómo los dejo? Ay, Fijo para que no la presenté los gente los vea. pronombres. No. Exacto, sí. El mío es cualquier pronombre, él, ella. Yo uso cualquiera. Bien. Te voy a poner en ese orden. ¿Se puede piñar o lo tengo que piñar yo, no? Lo tengo que piñar Sí, yo. como quieras, creo que lo Ok. puedes hacer. Yo cuando estuve en el otro vivo estuve hablando de eso, por ejemplo, hablé que cuando nos presentamos en un grupo de WhatsApp, Mm, hacemos eso de presentar el pronombre y agendarlo para que después sea más fácil por si no lo recordamos. A veces no nos ujú, acordamos de todo. ujú, ujú. Bien, ahí está. Pero viste, es tan sencillo que de hablar de los pronombres y recién haciendo el vivo de pronombres, nos olvidamos de Mm. nuestro. Nos olvidamos. Bueno, pero puede Es pasar, puede mortal, pasar. puede pasar.
Bueno, una de las preguntas Creo que tenés que que ini- piñarlo vos. ahí lo opinión, mira. No puedo. Esto, ¿cómo es? Hola, Mica. Yo soy un... No A importa, ver, si no. ¿cómo? Fijar comentario, ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Ahí tienen La representados primera los tres pregunta, pronombres, de hecho. La primera pregunta, ¿cuál era? ¿La tenés? no. ¿No? La digo yo, la digo yo. A ver, ¿dónde está? ¿Qué es pronombre y cuáles son? Ya lo hablamos. Y tenemos una lista, porque nos olvidamos. Ya ven que hablamos de cualquier cosa. ¿Qué es pronombre y qué son? Bueno, ¿cómo sabemos el pronombre de alguien? Ahí está. Esa es una buena para empezar. La más fácil es, no sé, la leo en la persona. No. Mm, Y suele hacerse eso, de que nos leen. mm, Dicen más o menos, tiene barba, bueno, él. mm, No. Eso es algo que podemos mejorar y desde cualquier punto de vista es lo más humano y lo más lindo que hay, que es preguntar y mm. también no dar por sentado. Tan sencillo como preguntar. ¿Querés que hagamos un ejemplo de que vos me preguntes los pronombres? ¿Vale? Ok. ¿Cuáles son tus pronombres? No nos conocemos. Y te veo y Sí. siempre decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Para qué ¿De dónde aparezco? Porque, sos? porque ahora soy actor. Ah, ¿Para qué, para qué te aparezco? Hola, hey, ¿cómo vas? ¿todo bien? Bien. Soy Mérida, uso pronombres neutros, ella y vos. Yo soy Germán. ¿Y con qué pronombres puedo llamarte? Ah, bueno, me puedes decir con cualquier pronombre, va a estar bien, gracias. Buenísimo. Me Ahí encanta está. que esto no fue planeado. No fue planeado. Y fue No fue cringe, planeado. pero salió. Sí. Pero hay Bueno, que naturalizar. exacto. Y ahí tuvimos los dos casos, ¿no? Vos te anticipaste y mencionaste tu pronombre, que está bueno hacerlo, tipo, no esperar que la otra persona por ahí te pregunte, es una opción. Decir, soy Mérida y uso tal pronombre, ella, ¿no? Y otra opción puede ser que porque la persona se olvidó o porque la persona no está acostumbrada a decir sus pronombres, preguntar, tipo, ¿cuál es tu pronombre o qué pronombre utilizas? Así como le preguntamos la edad, de qué trabaja, dónde vive y esas cosas, está bueno para ir preguntar también qué pronombres usa. La idea es cómo querés que te trate. No hay que asumir de que tenemos el poder de todo. Mm, Pero eso uno lo porque, logra cuando analiza, cuando dice, bueno, mm, a mí las cosas que me pasan interiormente, y también hay que llegar a esta idea que cuesta mucho hoy en día, que es las demás personas importan, existen. mm, Lo que sientan importa. claro, porque cuando asumimos, cuando suponemos el género de alguien, lo estamos haciendo desde nuestra idea, desde nuestra percepción de lo que creemos que es esa persona. Y al preguntar estamos diciendo, bueno, ¿cuál es la idea o la percepción, la identificación que tiene esa persona con su pronombre? Estamos abriendo esa posibilidad. No importa tanto lo que pienso yo, sino lo que esa persona se identifica. Sí. Ahí Teo dice, en un proyecto de cine en mi universidad que estoy participando ahora, conocí una amiga no binaria y dice que no le importa tanto los pronombres y discutimos sobre cuánto la lengua cambia todo o no. Es un poquito lo que dijimos al principio. Eh, Hay personas a las que no les molesta y es más, les gusta fluir o no solo su identidad, sino a veces también simplemente les gusta ser llamadas en ese orden. A mí me han llegado a decir eh, él, ella en ese orden. En ese orden. Recordalo. Bueno, hay una pregunta relacionada a eso, que después la voy a decir, que me pareció muy piola, respecto de eso, del orden de los pronombres. Tal cual, sí, lo que Sí, decíamos un poco, está bueno como permitirse ese lugar. Bueno, hay no binarias que sí utilizan un solo pronombre, ¿sí?
Y no solo con cuestión de no binarias, ¿sí? Hay otras personas, no sé, se me ocurren los putos, las maricas, que no necesariamente se identifican como no binarias y que utilizan, por ejemplo, el femenino también. Yo cuando Sí, me identificaba como gay, por ejemplo, utilizaba siempre, o mucho, utilizaba mucho el femenino. Y era parte de mi identidad, no era una cuestión de me ponía a jugar, que tampoco está mal, o estaba actuando, tenía que ver con mi identidad también, poder utilizar el pronombre femenino. Lara nos dice, hay formas de comunicación lingüística latinoamericana que usan el neutro. Desde mi forma de comunicación utilizo le, reformular desde nuestro lenguaje comunicacional. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. sí. Incluso sin esta cuestión que usábamos del lenguaje no binario, se puede usar en español, ya existe el neutro con la E, solo que no se adjetivaba, no se le ponía al final de la palabra. Mm, Por ejemplo, estaba abogada, abogado, más allá del masculino universal, odio. Pero como dice Lara, hablamos a veces de le hablé a la persona y no decimos, existe ese le neutro que se usaba, o estudiante, ya tenía la claro, E. exacto. Sí, sí. Como que ya hay opciones disponibles que son neutras o no binarias o no especifican el género, que existen ya en la lengua y que se pueden adaptar un poco o se puede volver a utilizar más continuamente para esto, para permitir que no asumir el género de alguien o no, ¿cómo se llama? No referir puntualmente a algún género en específico. Nos dice eh, Camargos, Mr. Camargos, o MR Camargos, yo asumí que es Mr. capaz que no, perdón, Sí, perdón, se Camargos, llama sí, Teo. sí, ay, perdón. Es Tranqui. un proyecto, no, abajo era, dice, ¿qué piensan ustedes sobre la fuerza e influencia de la lengua? Para mí es muy importante, por eso a veces hasta soy demasiado pesada en eso, pero generalmente lo que no nombramos no existe, eso, esto se dice demasiado. Pero la aposta es que cuando omitimos cosas, no solo nos podemos hacer daño, porque venimos de esta cultura de guardar, callar, no decir nada, porque afuera la gente es demasiado pesada o tenemos miedo. Entonces, llegar a poder poner en palabras lo que sentimos, que está por dentro, no se puede ver por fuera de ninguna forma. A veces se puede notar por los gestos y cómo nos vemos, pero generalmente puede no influir. Entonces, para mí es muy importante cómo hablamos y lo que decimos. También aprendemos. No siempre se puede hablar bien. Crecimos escuchando palabras que a veces son dañinas. No sé cómo lo ves vos, Este, Teo. yo opino que tal cual, o sea, estamos de acuerdo que lo que no se nombra se invisibiliza, hay mucho de eso, que también el lenguaje no es una cuestión como externa y que se maneja sola, sino que las personas mismas lo generamos. O sea, que lo moldeamos y hacemos lo que se nos canta con el lenguaje en el mejor de los sentidos, porque es una manera también de expresarnos, el arte, por ejemplo, digo, las canciones que a veces, digo, tienen como esas libertades con el lenguaje, son maneras de expresarse el lenguaje también, no solamente una regla ortográfica de la RAE, sino también de poder comunicar lo que a uno le pasa, y en tanto eso está bueno adaptarlo a lo que a uno le pasa, como darse esa creatividad. Eh, Después Cami decía, hay teorías que dicen que según el idioma que hablamos es como vemos al mundo, para pensar el español y lo binario. Sí, Que en español pasa esto muy puntual que el masculino, oficialmente el masculino es representativo de todas las identidades, según la postura oficial gramatical, ¿no? Entonces si yo digo todos, me estoy refiriendo a todas las personas, no importa si hay mujeres, si hay no binarias, si hay trans, no importa si hay género, no importa. Yo al decir todos, estoy refiriendo a todas las personas. Y eso pasa en el español y otros idiomas seguramente,
y el lenguaje inclusivo o neutro por ahí permite desnaturalizar esto. ¿Qué pensás vos? Sí, totalmente. Y es más, gracias a que tenemos este lenguaje tan rico y que también logramos apropiarnos de esta forma neutra y no binaria, inclusiva de hablar, es que el español está avanzado en este tema. Hay otros idiomas que ya tienen géneros neutros al hablar, eh, como en el alemán y en el italiano hay un par de, esos son dos ejemplos que conozco, pero ahí Ujú. decía Mr. Camargos que le interesa por eso de que los hispanohablantes podamos contactarnos más con Brasil. Hay muchas sociedades que están todavía construyéndolo. Por ejemplo, en francés se está construyendo, todavía no se tiene muy claro cómo nombrar de otra forma que no sea ella y él. Claro. Existe un pronombre neutro, pero bueno, eso en cuanto a los pronombres. Mm. Y el lenguaje, están como muy atravesados. Y recién que hablábamos de cómo saber un pronombre, algo tan Mm. sencillo como preguntar, queda la otra parte, porque una cosa es preguntar, ya hablamos también de la respuesta, que a veces no podemos responder porque no nos da miedo o algo, Mm. y después, ¿qué pasa? Si nos responden el pronombre, ¿qué podemos hacer? Si nos responden el ¿Qué pronombre, no tocaría? entiendo me perdí la pregunta. Perdón, estoy demasiado Sí. complicada. No, es que ¿sabes qué hice? Me colgué leyendo los comentarios. Que una vez que nos dicen el pronombre, Mm. tenemos dos opciones, o hasta Mm. tres. Mm. Una es ignorar, como bueno, no pasa nada. Mm. La otra es usar el pronombre que nos dicen. Y otra es lo que la mayoría de la gente hace a veces, borra cassette y, y te usan otros pronombres que no son. Que no son. Claro, porque puede pasar que nos equivoquemos con el pronombre de alguien, sobre todo cuando o no coincide con nuestra expectativa, que no deberíamos tenerla, pero bueno, tenemos expectativas de respecto al género de otras personas, no lo podemos evitar. Puede pasar que nos equivoquemos respecto del pronombre que utiliza alguien, ya sea porque lo ignoramos y lo hacemos a propósito y está re mal, tipo alguien que se identifica con Claro. ella o ella, por ejemplo, decirle él, eso a propósito está mal, claramente es una violencia, ¿sí? Puede ser porque intentamos hacer el esfuerzo y todavía no estamos tan acostumbrados al lenguaje inclusivo, porque es una persona que siempre la conocimos con determinado pronombre y ahora nos cuesta cambiar el pronombre. Puede pasar eso, es normal, de hecho a mí me pasó con vos también, tipo, cuesta, ¿no? Como, o a Sí, mí, la gente conmigo también, tipo, en general suelen asumir que uso solo masculino, pero no es así. Algo que podemos hacer cuando no nos equivocamos, tipo Mer me dice mi pronombre es ella y yo me equivoco, es pedir disculpas y decir el pronombre que corresponde. Es tan fácil como es. Como cuando nos en equivocamos el nombre. claro, Sí, tipo, ay, perdón, fulano, te dije otro nombre, perdón, Mérida, perdón. Tipo, bueno, no, claro. te dije con otro pronombre, no sé. Pasa en la Sí, casa también. sí. Las madres, lesadres, agarran y Mm. cuando tienen más de una hija, dicen, empiezan a nombrar a uno, a otro, y recién ahí llegan al nombre, Claro. y es normal, equivocarse es normal, Mm. pero lo que hacemos después, como vos decías, ahí está el punto. ¿Qué hacemos si queremos ser personas del bien? Pedir Sí, disculpas. perdí disculpas. Parece obvio, pero no lo es. Y también la actitud, esto hablamos un montón previamente, la actitud de la persona que, por ejemplo, a mí se equivocaron con el pronombre. ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Me pongo a la defensiva, rápido? Depende en qué Mm. contexto también. Mm. Si yo estuve toda la mañana diciendo mis pronombres y diciéndolo, y vienen y se equivocan, y duele un poco más Mm. que en cambio, cuando la persona se equivoca o piensa que se equivocó, dice, ay, perdón, ¿era así el pronombre? O lo corrige en el momento. Perdón, ella o le, Mm. en Mm. mi caso.
Y Amigue, claro, tipo. claro, Ujú. y la otra persona, por ejemplo, yo si estoy escuchándolo, no solo en mi interior agradezco, lo que yo suelo hacer es literal hacer silencio. Te contaba cuando planeábamos esto, hago una sonrisa medio de póker esperando y, y a veces agradezco al final. Por ejemplo, cuando termino de hablar con alguien, le digo, bueno, gracias por corregirte cuando hablábamos, porque noté que te esforzaste. Claro, Y a veces no, no digo nada, porque lo natural es preguntarle a alguien sus pronombres y tratarle así. claro, y Es puede, difícil. Sí, perdón. puede, ¿cómo te llama? Ay, se me fue. Bueno, pero venía en esta línea, Era ahí. que nos podemos equivocar, que, que depende también mucho esto, que no tenemos la obligación de educar todo el tiempo. Si bien no es algo que esté mal, ¿no? Es algo que es exasperante, tipo, todo el tiempo tener que aclarar el pronombre, todo el tiempo tener que decir, no, mi pronombre es tal, mi pronombre es tal. Entonces, por ahí las personas que no utilizan pronombres inclusivos o neutros, está bueno que puedan entender que cuando alguien no les corrige, no necesariamente implica que esté bien eso, sino que por ahí esa persona, por X razón suya, personal, emocional, psicológica, lo que sea, no lo está pudiendo hacer. Y desde ese lado, poder disculparse y corregirse, está piola, está bueno. Tipo, perdón, me equivoqué yo. Es un aprendizaje, ¿no? Nada. Hablamos también de que nadie empezó a utilizar el lenguaje inclusivo de un día para el otro. Tipo, nos lleva un No. tiempo. Y hasta incluso se nos puede seguir escapando cada tanto un todos para referirnos a todas las personas. Y es lógico porque es un aprendizaje. Uno cuando aprende se equivoca. Y con el tiempo va ensayando, ¿no? Y lo digo en relación a lo que me dice Noé, que dice, me falta ahora incluir el no binario, pero cuesta. Sí, obvio, claramente que cuesta. Sí. Está bueno tener en cuenta que A es un veces esfuerzo nos que vale la cuesta a pena. nosotros los no binarios. A veces siendo no binarios también nos cuesta. Digo, sentirse no binario no implica que automáticamente ponemos un chip de ella en la cabeza y neutro. No, no existe. Es más, hay mucha gente no binaria, mucha, que no usa pronombres neutros generalmente, porque en la calle y en la vida la gente no los usa. En Mm. Argentina tenemos el privilegio de que sí, cada vez se usa más. Sí, hablamos también de que es uno de los países, creo que se extiende, el presidente lo dijo, o sea, el otro día que fue, el viernes, ayer, pues está. Eh, No lo vi. no, bueno, pero en un momento dijo todas, todas y todes, ¿no? Como bueno, eso te habla desde cierta legitimación que está teniendo. Podemos discutir después también hasta qué punto se aplica, hasta qué punto no, un montón de cuestiones que obviamente la podemos debatir. No tiene que ver con que sea este presidente u otro, sino con el hecho de que alguien que está en un lugar político lo pueda decir, ya valida un montón. Y paso a otra Sí. pregunta que tiene que ver con, bueno, que no utilizan tu pronombre, ¿qué efecto genera? Que no te utilicen el pronombre. Correcto. ¿Qué efecto nos genera? O que asuman nuestro género, vos que sos varón, tipo, ¿qué efecto nos Sí. genera? ¿Dónde? ¿Qué ¿Qué? varón? ¿Qué Claro, varón? ¿Dónde hay un varón? Tráiganlo. me pasaba mucho, claro. A mí me pasaba, por ejemplo, hace no mucho, bueno, antes de la cuareterna. Eh, Me pasó que iba en el tren y dicen, yo ni lo pienso, y dicen, señor, señor, yo sí, de largo, Mm, pibe, vos. Y yo como, yo, incorporadísimo, y mm, el dolor que te digan señor o mm, señora. mal. Sí, la edad. La edad. Pero Eh, en la edad, y los pronombres también, que alguien, por ejemplo, yo transicioné con pronombres, usaba mucho unos. Primero usaba masculinos por descarte porque todo el mundo los usaba conmigo y yo me veía o me sentía atrapada de ahí. No me gustaba, pero no conocía otra opción también. Eso es cierto. Yo no conocía. Después empecé a practicar en privado con ciertas personas el femenino. Tenía, tenía amistades que me decían,
llamaban en femenino y muchas amistades gays. Eso se usa mucho, me Ujú, encanta, ujú. porque al principio te puede generar incomodidad. Ari recién escribió hace un rato Sí, no entiendo por qué genera tanta bronca el uso de la lo E. vi, lo vi. Genera, genera bronca porque viene a romper con lo que a muchas generaciones nos dijeron y nos plantearon que es lo que está bien. Y gracias a esos límites que establecieron, pudieron manejar. Mm. Así se maneja y así, por desgracia, el machismo fue lo más fuerte que teníamos hasta hace poco. La única opción que teníamos hasta ahora era el machismo. Mal. Sí, mi opinión sobre eso también es, sumando a lo que dice Mer, es que tiene que ver con una cuestión política también, porque no es el hecho de que no esté reconocido oficialmente. No es tanto ese el problema, porque hay un montón de palabras que no están reconocidas oficialmente y que la usamos sin ningún tipo de problema y la gente la utiliza como si nada. Inventamos palabras todo el tiempo y no pasa nada en ese sentido. Pero Sí, con sí, la sí. E pasa esto, tipo, ay no, pero ¿cuál es el sentido político de la E? Tratar de correr un poco el masculino como central, ¿no? Y tratar de entender que el género no está dividido solamente en dos y que uno no tiene que asumir o suponer el género de la gente y que en un grupo de gente uno no puede saber de antemano quién se identifica con tal o cual género. Un montón de cosas políticas en el sentido de poder, en ese sentido, ¿no? A ver, me estoy poniendo muy académico, perdón, pero en el sentido de como se entiende como hacerse valer, que eso incomoda, obviamente. Ya el hecho mismo de tener que aprender algo nuevo incomoda, pero si encima te corre de tu lugar cómodo, de comodidad, chao, tipo, más incómodo todavía. Esa es mi Sí. opinión, por lo menos. Y pensaba en esto con algo que dijiste, no sé si acá aparece el tiempo, porque ya estamos hablando. No, pero dale. Yo Tien- enseguida tiene que ahora me fijo. tiene que coincidir la expresión de género y pronombre, o hay una manera de que coincidan tal cosa con la otra. Un poco lo dijimos recién, hay no binarias que no usan pronombres neutros. Así que en teoría no tiene que coincidir con nada, tiene que coincidir con lo que sentís vos. Ujú, ujú. Y eso también se experimenta, no es lo mismo lo que sentís cuando tenés 5 años, luego a los 12, que después a los 20 y luego cuando sos señora. Mm. Por eso rompemos tanto las gónadas con el tema de la visibilidad, no solo de la visibilidad NB, sino la visibilidad trans, la visibilidad travesti, la visibilidad gay, lésbica, lo que sea, de todas las visibilidades posibles, eh, ¿qué más? Asexual, todas las visibilidades. Porque puede ayudar mucho a acompañar a niñes que no saben lo que les pasa, o por ahí sí saben lo que les pasa, pero al descubrir que existen otras cosas y otras posibilidades, se permiten tener otro tipo de relación con su género, ¿entendés? Como en la medida que exista que se pueda conocer la categoría de NB, por ejemplo, puede Sí, servirle a una niña que por ahí se venía sintiendo de tal manera, ah, mira, puede ser que yo esté por ese lado, ¿no? sí. Está Y bueno a por su esto la familia. visibilidad, totalmente, sí. Sabés que eso es algo que incluso no solo quienes estamos ahora en el vivo, podemos contagiarlo. Literal, si nosotros, los adultos, entendemos de que eh, hay más cosas, hay más géneros, hay más formas de llamarnos, las niñas no se van a ver obligadas a eso, a lo que nos obligaron a nosotros. Así que Tal cual. de nosotros los adultos depende que niñas sean felices y no vivan lo mismo que vivimos nosotros. Tener que pasar un tiempo enorme hasta entender qué nos pasaba. Claro, Esa es la totalmente, imagínate, semillita ¿no? de contagio que les acabo de tirar. Achí. Tipo, abrir la posibilidad, tipo, que de hecho en algunos casos a veces pasa, ¿no? De abrir la posibilidad de, bueno, una mujer no necesariamente tiene que ser mamá, ¿no? Como de a poquito estamos en ese laburo. También abrir, bueno, una persona no necesariamente tiene que ser varón o mujer, necesariamente. Capaz que sí, Claro. está bien, no está mal. Está mal si te identificas como varón o mujer, no Está está mal. perfecto.
está perfecto. Pero también, si querés, podés identificarte como NB, como a género, como fluido, no sé. Bueno, Y eso no implica eh, que tu hija sí. o tu prime sea igual que vos. Puede ser Mm. diferente. Cuando corremos del centro de esto de los pronombres binarios, él y ella, estamos haciendo eso, dándole lugar a que existe más gente y no Mm. somos todos iguales, por suerte. Mm. Estaba Morí leyendo con algunos Ari, comentarios. con... Sí, hay muchos, y gracias. El señora nos duele a todos totalmente, totalmente. De acuerdo, 1000 veces. Y de ahí que sacan tantas publicidades con el señora, porque es arraigadísimo lo de la edad. Dicta dice, esto sería como una manera de empezar a trabajar lo que inconscientemente está grabado totalmente, sí. Sí, está muy, por eso es difícil en el sentido de que cuesta, no que es difícil de que es imposible, sino que es difícil que cuesta, algo que tenemos tan instalado, no sé, una costumbre X que tenemos desde que tenemos de chiquitos, de repente la tenés que cambiar, te va a costar las mil y una. Con esto también pasa, y está bueno como empezar a aplicarlo de a poquito, cuando se pueda, en los ámbitos que se pueda. Uy, ahí a la tengo pedida. Te me cortaste un segundo. ¿Me ves bien? Sí, 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 te veo, te perfecto. veo. No, decía esto, que está bueno que hice un laburo paulatino y que está bueno darnos ese lugar, de que sea un laburo que lleve su tiempo. Está bueno esto. ¿Qué más? A ver, comentarios. Tema de la incomodidad con la E es puramente político. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Sí. Esto lo decía Celes. Y Cami dice, recién pensaba esto de preguntar los pronombres nos obliga a considerar más e involucrarnos más con los otros. Claro, Claro. es lo que Implica hablábamos correrte de... de tu lado, yo sé más que vos y la superioridad que existe en todos los ámbitos. De yo, por verte como te ves, es más, perdón por esto, pero tengo que hacerlo. La típica frase, como te ven, te tratan, quiere decir eso. Yo tengo derecho a opinar de vos por cómo te veo. Nada más lejos de la realidad. No somos el centro del universo, aunque lo quisiera, ya quisiera. Lamentablemente no lo somos. No. Bueno, Y esa frase, yo tal aclaro cual. por si alguien no la conoce, esa frase es de nuestra Es de querida Mirta. Mirta. ¿Lo digo o no lo digo? Me pasó Y como nada, docente cuando estaba leyendo un comentario que dice, me pasó como docente cuando me di cuenta de un estudiante que no se condecía con su nombre y para no meter la pata le dije, ¿cómo querés que te llame? Y me dijo Benjamín, claro, totalmente, eso es lo que hay que hacer, tipo, no asumir, no suponer, tipo, con nombres el otro y día me pasó pronombres. con claro, pronombres, nombres, que el otro día me pasó con un paciente que pasó con el nombre, que yo lo tenía agendado con un nombre, me habían pasado su contacto con un nombre, y él cuando hablaba se mencionaba con otro nombre. Y yo le dije, ¿preferís que te llame por este nombre? ¿Entendés? ¿Cómo es eso? Correrse el lugar de que uno supuso o el lugar que uno tenía antes hasta ese momento. Eh, Y más si somos docentes, eso está genial claro. que lo hayan comentado. Mm. Porque la mayoría de nosotros nos cuestionamos todo el tiempo. Esa es otra de las preguntas. No sé si querías avanzar por ahí o querías decir Sí, otra dale, cosa. sí, sí, obvio. No, no, sí, sí, sí. Pero esto de la historia de los pronombres en cada persona es tan variado como personas hay en el mundo. Ujú. Por suerte lo vivimos diferente. Venimos de un modelo en el que todo lo que pasa nos lo imponen y tiene que ser así o asá. Y nosotros, no solo como no binarias y no solo como personas que fluimos, sino como simples humanos. Estamos planteando esto. Hay más gente y es más que obvio que no existe ese ideal de hombre o mujer, no existe. Intentaron crearlo para dominar. Mm, No solo por eso, sino de que la gente es tan diversa y lo vivimos, lo sentimos diferente. Entonces, lo que a mí me pase no va a ser igual que ayer.
Mm, y que ningune. mm, Y eso es lo de los pronombres. Yo cuento brevemente, así después cuenta Mayer. Comenté antes, pero bueno, inicié con los pronombres él, porque así me llamaban, mi familia entendía eso, la gente entendía eso. Después de un tiempo logré transicionar a ella y cuando descubrí que no me sentía muy cómoda ahí, en ese entonces cómoda, eh, me mudé a Leye y empecé a sentirme muy bien conmigo misma. Sentía que me respetaba, me costó un montón, antes no hablaba de mí. Logré, logré hacerlo. Con mucha ayuda de mis amigas y de un montón de cosas que hice entre tanto. Y por eso también está bueno preguntarle a las personas. mm. Yo cada tanto hago esto porque entiendo que a mí me pasa. No me pasa de estar variando, es más, yo elegí simplificarme la vida con un pronombre, yo personalmente, aunque a veces en el trabajo, en otros lugares me llaman en masculino, porque mundo machista. Mm. Mundo machista que quiera Mirta. Eh, ¿Y qué pasa? En teoría estoy transitando, estoy viviendo con varios pronombres. Sí, no por elección. Claro. Pero bueno, yo elegí el pronombre neutro para mí, vivo con eso, pero entiendo de que hay personas que lo viven totalmente diferente, entonces me tomo el trabajo cuando no hablo con alguien por mucho tiempo o un poco de tiempo, le digo, che, ¿cómo estás con los pronombres? Onda de, ¿cómo te sentís hoy? Y a eso punto, a eso apuntamos. Esos son los pronombres. Ujú, La ujú, personita que tengo enfrente, ¿qué mm. siente? Bueno, se lo pregunto. Eso también. Tal cual, sí, es súper personalísimo, súper, re. Porque el otro día en la publicación que hicimos poníamos, ¿no? Lo de, no hay una manera de ser no binaria, no hay una manera de ser nada, de hecho. No hay una manera de ser nada, ni varón, ni mujer, ni no binaria, ni a género, ni trans, ni lo que se te ocurra. Y está bueno respetar cómo lo lleva cada quien, ¿no? Puedo ser no binaria, pero eso no implica necesariamente que yo me tenga que forzar a utilizar el pronombre neutro si no me identifica, ¿sí? Como hablando en mi caso puntual para no hablar en abstracto, digo, a mí me pasaba que, bueno, cuando me identificaba más como gay, decía, bueno, bien, yo qué sé, seguía siendo varón, seguía usando pronombres masculinos. Pero siempre había algo que de la masculinidad y del varón, de lo varón y todas esas cuestiones que a mí no me cerraba. Nunca, jamás me cerró. Ahora tampoco. Entonces, como bueno, lo utilizaba por una cuestión de comodidad y porque también me identificaba un poco esto de es él. Ese pronombre me identificaba también. Después con esto de conocer más otros chicos gays y eso, empecé a como inmiscuirme un poco más en lo que era el pronombre femenino y empecé también a apropiarlo. Bueno, a veces hablar de mí misma como femenino, en femenino. Y después, cuando empecé a descubrir que existía el mundo no binario y que existía la posibilidad de no estar varón-mujer, dije, ah, bueno, se empezó a inventar un nuevo pronombre. Eh, yo la verdad siento que ningún pronombre termina de definirme en lo que soy. Entonces por eso utilizo todos. Y es algo pura y exclusivamente mío. ¿Se entiende? Es una cuestión recontra experiencial mía. Eh, y es válido en ese sentido, como es válido lo que le pasa a Mer, como que es válido a quien esté mirando esto y use un solo pronombre, dos, tres, no sé, es válido identificarse con eso. Eh, Esto, no nos dejemos llevar a veces por, por reglas de que si sos en NB tenés que usar el lenguaje inclusivo, perdón, el pronombre neutro sí o sí. No necesariamente, No. usás el que te identifica. Y paso a otra pregunta que tiene que ver con si puede cambiar, ¿no? Si puede transitar, si puede fluir o es. Y no hablamos Que de está cómo bueno. descubrir el pronombre, Ay, ¿no? cómo Contale. buscarlo. Claro, bueno, ahí vamos. Está bueno Ahí experimentar, va. como experimentar, en el sentido de Esa es una vivirlo, no forma. experimentar de un juego de física y química, ¿no? Sino experimentar de
no me estoy sintiendo tan cómodo con lo que me está pasando a nivel pronombre. ¿Qué pasa si pruebo con otro? Pruebo, no se va a morir nadie. No nos morimos Sí, por probar con otro pronombre. Ya está bueno hacer ese ejercicio. A ver qué me pasa si me empiezo a identificar con este también. Y creo que es un poco lo que nos pasó también. y para quienes lo hicimos, yo suelo decirle a la gente, hace poquito le dije a alguien, mira, agarra un pequeño grupito de gente y pediles que por un tiempo te llamen con otro pronombre, elegílo vos. Eso es practicar o experimentar o vivir, transitar. Esa es una buena opción. La otra también es pensarse con ese pronombre y tratarse a uno mismo. Es muy válido también. Y lo bueno también es buscar a gente que esté en la búsqueda, por eso las redes hoy en día nos ayudan un montón, porque podemos estar en contacto con gente que no está en el mismo espacio físico, no está hablando a veces el idioma local. El lado positivo es ese, y hay que aprovecharlo. Para los pronombres sirve un montón. Yo pude hablar de mí gracias a el contacto virtual por grupos de WhatsApp, por ejemplo. Hoy en día hay vivos de Instagram, me siento renona al decir esto, pero bueno, le voy a contar le voy a contar a los nietes que yo usaba un cassette y ahora hay videollamada. Cállate, no digas nada. Vieje siempre. Viejo siempre. Eh, Eso, como bueno, experimentar, probar, conocer gente que está en la misma o en esa onda también, como descubriéndose, o que ya se descubrió y capaz que te puede orientar. Está bueno darse ese espacio. A mí me pasó con la ASA, tipo, cuando fui a ese picnic, que fue un picnic, ni siquiera fue una reunión, tipo, de militancia, fue un picnic que a mí se me corrieron un montón de cosas respecto del uso de pronombres y de mi identidad también, y a partir de ahí empecé a utilizar para mí mismo el inclusivo, el neutro. Eh, Está bueno, como si no hubiese pasado eso, capaz que seguiría, ¿entendés? Como seguiría en otra cosa Sí, que no me llenaba tanto por ahí. Y hablando de pronombres, que vos mencionaste el señoris era o algo así, sí, todo con la I. con la I, Se rehúsa, se rehúsa. me gusta. Uh-huh. A veces hay que diferenciar igual el uso, porque yo he escuchado y me da muy, muy por las gónadas. He escuchado que dicen como burla, que es más, hay un meme que dice, "Kinisti ni mili kimintis". Bueno, está ese mismo tono en el uso de la I, pero también existe para desdoblar el lenguaje que ya era neutro, como por ejemplo pibe. Tal Si cual. vemos le podés poner el pronombre le pibe, a veces lo decimos sin pronombre. Ay, voy a hablar de eso, de mi tierra natal, cómo me iba a olvidar? Ay, no lo Eh, mencionamos. claro, ahora viene, ahora viene. El punto es que se suele decir pibe, y generalmente se asociaba al masculino, entonces la gente, les pibis, suelen decir pibis, y desnaturalizar lo que había como binario. Pero yo vengo de la tierra del sol y del buen vino, y yo voy a corregir el dicho ancestral, y Que es de los dulces Mendoza, aclaremos. mendocines. Ahí está, ahí está. Mendoza, claro. Es que el eslogan es así, el dicho es tierra del sol, del buen vino, y dicho machista, mejorado con de les dulces mendocines. Eh, el punto es que allá y en la zona de Cuyo y en las provincias, en la mayoría de las provincias es así, que hay que hablar de las provincias. Uno se muda a capital y cree que ya está. No. No somos el centro del mundo, claramente. Arraigadas las cuestiones Vaya. nuestras. Sí, yo muté como hablo, o sea, ya lo cambié, pero
hasta el día de hoy, ahora estoy tratando de darle más valor a, como hablaba antes, de ponerle el artículo, se usa para todo. Por ejemplo, a mi hermana siempre le decíamos, ahí está él, ahí está la. Mm, mm. No decimos nunca El voy a casa de Juan, mamá la o a casa de Mariana. abuela, decís voy a casa de la mamá, Mm, de la abuela, suena horrendo para el resto, yo lo sé, así hablamos, y somos muy felices. Si no decimos ese pronombre adelante de la persona, su nombre o el título, nos sentimos mal, nos falta algo. mm. Sí, es un vacío. Así que yo voy a Claro, la son casa cosas. de Ger, de Sí, el Ger, o de claro, del la G. Ger, La G. O le G. le. Sí, si lo empiezan a aplicar, Qué esperemos. complicado, qué Ay, hacen todo complicado. ¿Por qué no te arruinaron conformas? todo. Oh, Estos millennials arruinaron todo. ¿qué van a hacerle Centennials? Esto va a estar peor. Lo sacan, ¿sabes cómo lo sacan cagando? En muchas cosas, así, así. Bueno, de Ahí sí se algún que hacen otro famosos. comentario. Es muy importante estos espacios que nos permiten interactuar y conocernos implica poder llegar a saber qué te gusta o no, totalmente, sí, sí, sí. A veces se piensa como saber lo que te gusta o lo que sos como algo que viene o ya está. Y a veces tenés que probar, experimentar, tipo, tantear, si querés, Sí. fijarte. Bueno, A mí me pasó algo con los pronombres también, que está bueno comentar. Yo no he escuchado a otras personas hablarlo, ni siquiera no binarias. Eh, Quizás también yo me perdí, no soy el ombligo del mundo. Eh, pero esto de los pronombres, usar un pronombre y pedir que usen otro, es súper válido también. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, no somos el centro del universo y si nos importa que la otra persona no se sienta mal, no hablamos de que se sienta bien, porque bueno, eso puede ser más difícil. Pero que no se sienta mm, mal con lo que le decimos, bueno, entonces hay que tratar de pensar cómo nos referimos a la otra persona. Y esto es una, hay personas que en el medio de experimentar hablan de sí mismas con un pronombre y le piden al resto, mira, por favor, a mí llámame en femenino. Y en el discurso están hablando de, yo estoy contento, todo el día eh, me siento un poco cansado después de esto, y te piden, por favor, háblame en femenino. mm, Otra vez, voy a hacerle le anti que yutea el pronombre, que le trata mal. claro. Que No, ni siquiera el pronombre que está utilizando esa persona en su discurso alcanza para saber cuál es el pronombre que utiliza. Porque por ahí a nivel en primera persona utiliza uno, pero cuando se dirigen hacia esa persona prefiere que le digan otro, ¿no? Como lo dijiste. O sea que ni siquiera claro, eso, ni la imagen, o sea, como te tratan, ni cómo esa persona se refiere a sí misma, tipo, preguntar y decir. Ese va a ser como el lema de este vivo. Preguntar el claro. pronombre y también uno mismo decir el pronombre. Qué complicado, cada vez más complicado esto. Un quilombo. Ay, En perdón, realidad, racista, perdón, no es racista lo que dije, un desastre. borramos, rebobinamos, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, exacto. Eh, También es comprensible de que, como decíamos antes, nos criaron con un lenguaje, a veces nos cuesta desarraigarnos. Y en cuanto a esto de que es complicado, yo tengo un mensaje. Sí, Querido oyente, no es tan complicado. Somos personas y seres humanos. Que te hayan martirizado toda la vida no quiere decir de que tengas que hacerlo. Fin del comunicado. Parece muy complicado, pero no, es más sencillo que borrar todas tus, todos tus prejuicios y pregunta. Y es más, vas a aprender y vas a sentirte bien con vos mismo. Si crees en la iluminación, vas a llegar a la iluminación. puede ayudar en eso. No sé, Igual ahí no sé estoy cuánto vamos. mandando fruta.
¿A vos te parece cuánto Sí. vamos? Porque yo no No, tengo pero ni me fijé, idea. ya son las 7. Son las 7, ok. En cualquier momento se Eh, corta. Totalmente, respeto no, la clave. porque empezamos unos minutos después. Ah, después. Pero Sí, antes de que se corte, no he sí. visto otros comentarios, ¿está bien? Sí, me gustaría igual mencionar lo que te Y había contado también. sí, dale. ¿Vos ibas a mencionar Ah, otra cosa? no, no, decime, Ah, no, lo de decime. la importancia que tiene a nivel sí, porque pues psicólogo. O sea que el uso del nombre y el pronombre con el que las personas se identifican puede reducir, mira, estoy buscando datos, 29% la ideación suicida. O sea, respetar el cuanto más se respete en ámbitos distintos. El nombre y el pronombre de una persona se puede bajar hasta un 29% la ideación suicida, o sea, la idea de intentar matarse, ¿no? Hay En el mucha súper menos. te matás por un 20% de descuento. Imagínate Tal un cual. 29. Sí. ¡Qué ofertón! ¡Qué Es ofertón! fuertísimo. Mal, Yo agarro, ofertón. yo agarro. Dale También nomás. que baja muchísimo lo que es los síntomas de depresión, sobre todo en gente joven, ¿no? Que es suele ser muy vulnerada en ese sentido. O sea que hasta ese punto es importante el pronombre, no es una cuestión de capricho, es una cuestión hasta de salud mental el poder respetar el pronombre que una persona te está diciendo. Eh, bueno, eso es lo que decir a grandes rasgos, no quiero llenar de datos tampoco, pero que ibas a Me encantó tu punteo. Me, rápido, me porque dije, ya encanta. está, no voy a robar tanto tiempo con esto. No, está re bien. Y posta, ya me quedó lo del ofertón. Re ofertón. Me quedo con Y algo, acá dice Ari, y es una manera de decir, hey, me importás. En el caso totalmente. de familia, de amigues. Tan sencillo como mostrar que querés a la gente. Es muy fuerte. Y otra cosa también, por si estás viendo y también te lo preguntás, lo digo para la gente que nos está viendo, y para también difundirlo. Los límites en cuanto a vivir, en cuanto a los pronombres, a quién sos, a quién soy, están en nuestra cabeza. Mm. Por más que te hayan dicho toda la vida de una forma, o por más que un papelito un papelito o un plástico diga otra cosa, no dice quién sos. Eso solo lo sabes vos. Eso solo lo sé yo. Y por eso está esto de preguntar. Nadie sabe mejor que uno qué es lo que pasa por tu cuerpo y por tu mente y por tu ser. Ujú. Es una onda medio Matrix. Tal cual. Acá Es la tenés que píldora. elegir la píldora. Tenés que elegir la píldora. Opción A, píldora binaria. Opción B, vivir libremente, ser feliz, respetar, amar a la gente, no hacer daño, 25% de oferta, es 29. Completa. Bastante. Ya con la oferta. Si no les convencí, bueno, ¿qué más? Y hasta van a vivir más felices, me parece, porque se van a dejar de preocupar por el resto de la gente, ustedes, y se van Yo a lo dejar que la puse. otra gente se encargue. Tipo, bueno, no sé si Sí, más felices, pero sí un poco más relajadas. iluminación mínimo. De este vivo, las 16 personas que nos están mirando salen iluminadas de acá, Tipo, Buda. Eh, bueno, no sé Candelabro. si alguien tiene alguna pregunta, duda, insulto que quiera que le respondamos o comentar, Insulto se obviamente lo puede responde hacer. automático. El insulto va a ser bien violento. Eh, desde mi lugar Acá de dice, dinosaurio me da mucho miedo ofenderle. Qué geniemería. Eh, oh, a ver, hay que validar ese miedo. Yo soy partidario de que si tenés una emoción hay que validarla. Bueno, está bien, hay que validar ese miedo porque tenés un miedo. Aclaro que es mi madre, sí que esta es mi madre, aclaro. Eh, está bueno pensar que ese miedo te está hablando de, por ahí, de un desconocimiento o de algo con lo que no estás con tanta formación. Y está bueno como usarlo como motor, decir, bueno, tengo un miedo, ¿de qué me está hablando este miedo? Quedan 0,28 segundos. Vayan al, vayan al vivo a las 8 en AF